Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las disciplinas espirituales para la vida piadosa, ¿no? Hemos hablado de varias cosas referidas principalmente a la Biblia, la asimilación de las Escrituras, lectura, meditación, estudio, pero también hablamos de la oración, y la última clase que vimos con el pastor David fue acerca de la adoración. Y cómo la adoración no es algo de un momento, sino que es algo de una vida rendida a Dios, a Cristo, a su servicio. Y no es necesariamente o no es únicamente un canto o venir a la iglesia el domingo, sino toda nuestra vida debe ser en adoración a Dios. Pero el día de hoy vamos a avanzar con un tema también muy interesante, poco considerado como una disciplina espiritual, pero definitivamente debería serlo. Debería ser un hábito de gracia en nuestras vidas. Evangelizar. Ese es el tema de hoy, la evangelización. Como una disciplina espiritual, como una evidencia de que hay piedad en un corazón. No evangelizamos para ser santos. No evangelizamos porque el ejercicio per se nos lleve a una santidad mayor, sino que la piedad verdadera se manifiesta en evangelismo. Y por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta que no estamos evangelizando, antes de planificar una actividad hay que revisar el corazón. Quizás algunos se puedan sentir seguros de estar obedeciendo al Señor con la lectura de la Biblia, piensan que están leyendo lo suficiente o que están orando correctamente como el Señor lo demanda, que son cristianos adoradores. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros puede decir que ha evangelizado como debería hacerlo. Si esto es una disciplina, que es una responsabilidad cristiana, al mismo nivel que las demás, creo que todos debemos reconocer las falencias que tenemos en este tema. Y es de vital importancia. Según las estadísticas, en un periodo de 6 meses, los últimos 6 meses, los cristianos, solamente el 38% evangelizó a un familiar no cristiano. Y hablamos del evangelismo en el sentido de que le habló lo necesario para ser cristiano. Porque ya vamos a ver que la definición de evangelismo es completa. No es solamente entregar un tratado, no es solamente decirle a alguna persona que va en una ruta y le grito 3 palabras, sino que haya la comunicación del mensaje completo. Y eso solamente el 38% de los cristianos lo han hecho en los últimos 6 meses. Pero las estadísticas siguen bajando. El 30% de los cristianos han evangelizado a un desconocido no cristiano en los últimos 6 meses. Y una vez más, con el mensaje completo de salvación. Esto es algo alarmante. Esto es algo que debería causarnos tristeza, que debería causarnos arrepentimiento. Porque a nosotros se nos ha dado la gran comisión. Yo quiero que usted abra su Biblia en Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículos 19 y 20. Dice el Señor Jesús, quien es la cabeza de la iglesia y quien dijo anteriormente que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, que es el creador del universo y nuestro redentor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y miren también cómo lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Está hablando a la iglesia, esto es la iglesia. Pueblo adquirido por Dios. Pero ahí no termina el argumento, ahí no termina
el pensamiento de este apóstol, sino que incluye el propósito por el cual Dios nos eligió. Incluye el propósito por el cual somos el pueblo escogido de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir que la evangelización forma parte de la esencia de lo que es la iglesia, de su propósito, de su razón de ser. En esta tierra hay iglesia porque Dios quiere comunicar el mensaje del evangelio a todas las naciones. Y la única institución u organización autorizada con el derecho y el poder para hacerlo es la iglesia local. No hay más nadie en el mundo entero que tenga esta responsabilidad. Pero tenemos este privilegio único en la historia y en el mundo descuidado. Nuestro deber, que además es un privilegio participar en la extensión del reino de Dios, del reino de Cristo, hemos descuidado este deber. Así que el objetivo de esta clase no es que nos sintamos tristes, o no es simplemente reconocer nuestras fallas, nuestras falencias. El objetivo es ser motivados a llevar vidas disciplinadas en este deber de evangelizar. O sea, no es solamente reconocer nuestro estado actual, sino motivarnos a que podamos caracterizarnos por ser evangelizadores. Y ya vamos a ver un poco más acerca de esto. Quizás hay una falsa concepción de lo que es el evangelismo y por eso no hemos sido tan eficientes al momento de evangelizar o en la constancia al hablar del evangelismo. Vamos a ver la definición de evangelización, vamos a ver algunos límites autoimpuestos y finalmente vamos a ver cómo mejorar, cuál es la forma correcta, bíblica de hacerlo. Vamos a hablar un poquito acerca de la definición de evangelización. Bueno, evangelizar en términos sencillos es comunicar el evangelio, ¿verdad? Hablar del mensaje de salvación a las personas. Pero hay una pequeña definición aquí que quiero que mantengamos en mente para que vamos abordando cada una de estas partes. Dice, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Enseñamos, quiere decir que el evangelio no es un conocimiento innato en el mundo. Cuando nosotros pensemos en las personas que no son cristianas, no podemos presuponer que ellos ya saben lo que es el evangelio, o que ellos tienen una idea más o menos correcta de lo que es, quién es Jesucristo y cómo acercarse a Jesucristo y lo que Dios demanda de nosotros. No, estamos diciendo que si hay que enseñar es porque ellos no lo saben. Y nosotros tenemos la verdad. No podemos nosotros desvirtuar el hecho de que nosotros sí tenemos la verdad objetivamente hablando. Hay muchas religiones, pero solo una es verdadera, el cristianismo. Y todos los demás están equivocados. Por lo tanto, hay que enseñarles la verdad. ¿Y cómo enseñamos la verdad? ¿O qué es lo que se enseña? Se enseña simplemente la palabra de Dios. Se abre la Biblia y se explica qué es lo que dice ese versículo, o qué es lo que está diciendo el autor en ese momento y cómo conecta con la Biblia en general. No es simplemente hablar de 5 leyes espirituales o un mensaje corto, abstracto, donde Cristo te ama y no hay ninguna diferencia entre ese mensaje y un mensaje motivacional alejado de Dios, sino que enseñamos lo que la Biblia enseña y no debemos avergonzarnos de dar el mensaje completo de la palabra de Dios. Así que no podemos presuponer que la gente sabe, debemos abrir la Biblia y explicarla, y también el hecho de enseñar, y esto es algo importante, requiere amor por el prójimo. Cuando usted o yo consideramos la realidad de las personas que están afuera de la iglesia, que no son creyentes, y usted piensa que esa persona es ciega espiritualmente, está muerta en sus delitos y pecados, y va rumbo a un destino eterno de perdición, donde no va a haber esperanza de salir ni un segundo ni nunca, y va a ser una condenación, un juicio infligido por el Dios Todopoderoso, que es inmutable, que es fiel para cumplir sus juicios.
y que no va a haber vuelta atrás para los que estén en el infierno. ¿Qué pesa más, la eternidad o la vida en el presente? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué piensa usted entonces o qué pensamos de las personas que están fuera de la iglesia? Porque si los amáramos como deberíamos hacerlo, les predicáramos el Evangelio. En eso consiste el amor, no solamente en que nosotros, bueno, seamos buenas personas, seamos gentiles, seamos amables, eso es verdad, eso es parte del amor. Si yo tengo un prójimo y veo que tiene necesidad y puedo ayudarlo, ayúdelo, eso está bien, sí, pero hay algo que trasciende todo eso y es la salvación de su alma. Es el destino eterno de esa persona. Que usted y yo fuimos comisionados para ayudarlo o para mostrarle el camino correcto, para mostrarle la salvación en Cristo. Y si no lo hacemos, no lo estamos amando. O sea que el hecho de enseñar, apenas estamos en la primera parte, el hecho de enseñar presupone amor. Y una vez más entonces, ¿cómo vamos a disciplinarnos? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra práctica de evangelismo? Debemos amar más a nuestro prójimo. Debemos amarlo más. Nos amamos demasiado a nosotros mismos y somos egoístas incluso en la comunicación del mensaje. Pero entonces enseñamos, dice, perdón que me pasé, enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Entonces enseñamos el Evangelio. Enseñamos precisamente el Evangelio. No es que escucho a algunas personas también decir, cuando van a evangelizar, ¿usted sabe cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántas veces se repite la palabra amor en la Biblia? ¿Cuántas veces se repite la palabra Jesús? Bueno, ¿y qué hacemos con eso? No, yo le dije técnicamente lo que, todas las partes griegas del lenguaje, hice una apologética ahí que lo humillé, lo dejé llorando, pero ¿comunicó el Evangelio? Esa es la pregunta. ¿O no comunicó el Evangelio? Si yo pregunto aquí, en este preciso momento, que me defina el Evangelio, ¿sería capaz de hacerlo? Si le diera una hoja y un lápiz y le digo, escriba ahí en 3 minutos el Evangelio, ¿ustedes son evangélicos, sí o no? ¿Serían capaces de definirlo? Es una buena pregunta, ¿no? Somos evangélicos y no sabemos qué es el Evangelio. Eso puede ser algo muy peligroso. Entonces, antes de predicar el Evangelio, hay que creer el Evangelio. Antes de hacer, hay que ser. Por eso es preocupante cuando, bueno, uno entiende, ¿no?, que hay temor, y ya vamos a hablar del temor, y vamos a hablar de cómo salir de ese temor, etcétera. Es natural, todos tenemos miedo. Yo en este momento tengo mi corazón palpitando fuertemente, a pesar de que ya los conozco y de que he estado aquí parado, estoy nervioso. Y eso no lo podemos erradicar por completo, los nervios. Se pueden controlar, hay formas de hablar, etcétera, pero se entiende el temor. El asunto es que a veces ya no es temor. El asunto es preocupante, es decir, yo no sé qué voy a enseñar, qué voy a decir. Vamos a evangelizar, pero yo no sé qué voy a decir. No tengo un método, no tengo palabras, no sé en nada, me bloqueo. Bueno, lo que usted tiene que hacer es comunicar el Evangelio, lo que usted creyó, lo que Cristo hizo por usted, lo que la Biblia enseña. El Evangelio es el mensaje de Dios acerca de la salvación en Cristo. Hay un resumen, puede utilizar muchos versículos en la Biblia, de hecho puedo utilizar toda la Biblia. Pero hay un resumen aquí que podemos ver. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, versículo 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Se da cuenta? Si usted no ha recibido el Evangelio, no puede predicar el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
Y después sigue hablando y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el argumento de él sigue porque él va a hablar acerca de esto y la resurrección de los muertos y esa falsa concepción que había en Corinto. Pero mire que el Evangelio está centrado en Cristo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el Evangelio, debemos incluir necesariamente quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador, porque Dios es justo, porque Dios designó un día en el cual juzgará a toda la humanidad, porque Dios es quien está llamando al arrepentimiento y no nosotros. El arrepentimiento no es un llamado de la iglesia porque quiere aumentar su fila, es un llamado primeramente de Dios al ser humano. Y la gente necesita saber que Dios es santo, que Dios es justo, pero que Dios también es misericordioso y que Dios es un Dios de gracia. Necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer de Dios. Pero también necesitan saber quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Somos criaturas, pero somos pecadores que tenemos el descaro de rebelarnos contra el Dios Todopoderoso que nos creó. Y que esa es una rebeldía activa, consciente, voluntaria. Aunque a veces tengamos la excusa, o los incrédulos tengan la excusa de que son buenos moralmente hablando, o de que tienen buena educación, etcétera, pero ellos deben saber que son pecadores. Si usted en el mensaje o en la enseñanza del Evangelio no habla del pecado, no está predicando el Evangelio. Hay mucha gente que ha escrito acerca de esto y seguramente hay personas que pueden explicarlo mejor que yo. Hay un libro recomendadísimo de cuál es el plan maravilloso de Dios para tu vida, o la evangelización del libro de 9 marcas, el mismo libro de Donald Whitney. Hay mucho material. Pero lo importante es que enseña acerca de Dios, acerca de la persona, quién es, pero acerca también de Cristo, que es el mediador, que es el Salvador. Si evangelizamos y en nuestro mensaje no está la persona de Jesucristo, no es el Evangelio. De hecho, Él es el Evangelio. Él no solamente es el mensajero, sino Él es el mensaje. Primera de Juan capítulo 1, es lo que Él dice, ¿no? La noticia es Cristo, pero Él también es el mensaje y el mensajero. Y también debe incluir, por supuesto, la responsabilidad entonces de arrepentirse y ejercer fe en Jesucristo, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, enseñamos el Evangelio con un objetivo claro. Aquí a veces también muchos fallamos, ¿verdad? Y a veces el temor se combina con una falsa concepción del objetivo y dejamos de evangelizar. Porque el objetivo no es demostrar piedad, no es demostrar que yo soy un cristiano obediente, que sí evangelizo, y bueno, estoy evangelizando y no me importa lo que digo, trato mal a la gente, soy soberbio al evangelizar, pero yo estoy cumpliendo, o sea, yo estoy cumpliendo con esa actividad de la iglesia que impusieron, entonces ya, cumplí. Ese no es el objetivo. Tampoco es ganar un debate. Y aquí debemos tener cuidado. Nos gusta hacer apologética, nos gusta defender la verdad, sí, pero en el evangelismo, en la evangelización, el objetivo no es ganar un debate, no es ganar una discusión. No es que lo humillé o no lo humillé y mira cómo le demostré lo que sé. El objetivo tampoco es aumentar la membresía de la iglesia, es que somos poquitos y necesitamos ser más porque las iglesias tienen que crecer. Vamos a evangelizar porque el objetivo es que crezcamos. No, el objetivo es ver gente convertida a Cristo. Ver gente muerta y ahora que tiene vida en Cristo. Gente que ahora es creyente, que vive para la gloria de Dios. Y le voy a decir por qué, aunque parezca piadoso, el objetivo no es aumentar la membresía. Porque si usted está de viaje, no va a evangelizar, porque no los va a llevar a su iglesia. O si usted está en un extremo de la ciudad, en La Paz, o está en Caudare, no va a evangelizar porque no, la iglesia está en Barquisimeto. Entonces, no, porque después qué iglesia le voy a recomendar, ¿se da cuenta? Por eso ese no es el objetivo. Cuando vamos a evangelizar debemos tener el objetivo claro. Queremos que la gente se convierta al Señor Jesucristo. Queremos obedecer la gran comisión, predicar el Evangelio a todas las criaturas, enseñarles quién es Jesús y lo que Él ha dejado para que la gente le siga.
Ese debe ser el objetivo y debe quedar claro cada vez que vamos a evangelizar, incluso antes de evangelizar. Pregúntese, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Debe quedar claro el objetivo. Eso como definición de evangelismo. Hablemos un poquito acerca de las limitaciones autoimpuestas. Generalmente se escucha esta, ¿no? Falta de preparación. Lo que pasa, hermano, es que en la iglesia no se ha dictado un taller de evangelismo, así como hacen un curso de relación entre los dos testamentos, debería haber un curso de sábado, domingo, lunes y martes, donde se nos enseña a evangelizar, un taller porque yo no sé evangelizar, y esto debería hacerse mensual, para que yo pueda. La culpa es de ustedes, en pocas palabras, la culpa es de ustedes porque no enseñan un taller de evangelismo. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere de preparación? ¿Y por qué hay gente que tiene años en la iglesia y no evangeliza? ¿Cuánto más va a esperar para evangelizar? Le voy a ser sincero. La Biblia tiene contenido para toda la vida. Y las profundidades del Evangelio, Pablo lo dice en Efesios, ¿no? Eso es inmensurable. Podemos estudiar teología, licenciatura, maestría, doctorado, PhD, y aún así debemos reconocer que no dominamos como deberíamos todo lo que la Biblia enseña. Así que ese no puede ser el punto para empezar. No estoy desanimando a que estudie y sea esforzado y averigüe sobre evangelismo, etc. Pero no debe ser un punto para iniciar. No, cuando yo me lea toda la teología sistemática de Berkhoff o las instituciones de Calvino, ahí voy a poder empezar a evangelizar. Eso es un límite que usted se ha autoimpuesto. El Señor no le ha impuesto ese límite. Es una concepción que tenemos. Pero mire, por ejemplo, el caso de Juan capítulo 9. Había un ciego, el Señor Jesús lo sana, y ese ciego predica. Y ese ciego le predica nada más y nada menos que a los fariseos y a los escribas, a las personas más sabias de la ley que había en ese tiempo. ¿Por qué ese ciego no dijo, voy a esperar, porque cómo yo le voy a enseñar a un fariseo, si esta gente está dedicada toda su vida a eso, y si me rechazan, y si me dicen que no, yo apenas acabo de conocer al Señor hace un par de horas, ¿cómo se me ocurre? No. Ustedes, con su conocimiento, prácticamente estoy parafraseando y también agregándole un poquito de drama, ustedes con su conocimiento y con todo, no saben quién es Jesús, pero yo les digo, Jesús es el Mesías, Él me sanó. Ustedes no saben quién es Jesús, pero Él me sanó. Ya. La expulsaron de la sinagoga, etcétera, pero evangelizó. Tenemos el caso de Apolos. Bueno, Apolos también era bastante bueno y él era fervoroso en evangelizar, pero hasta que Priscila y Aquila lo escucharon, le dijeron, hermano, felicitaciones, lo haces muy bien, síguelo haciendo, pero tienes que corregir esto doctrinalmente. Y lo sigo haciendo con humildad. Pero no esperó, bueno, necesito reunirme primero con los apóstoles en Jerusalén, hacer un concilio allí, que ellos me expliquen bien antes de yo evangelizar. No, le estaba predicando el evangelio, pero tenía algunos detalles. Fue corregido y ahora siguió evangelizando. Quizás al principio de nuestra vida cristiana queremos evangelizar y queremos hacerlo y nos vamos a equivocar en algo. No en algo, digamos, esencial, porque el evangelio es algo sencillo en ese sentido. Pero a lo mejor vamos a decir cosas de la Biblia que son anacrónicas, o vamos a pensar que fue un autor y no fue, etcétera. O sea, puede pasar, pero que eso no sea una excusa para evangelizar. No debería ser una excusa, ¿verdad? La otra limitación que también nosotros mismos nos imponemos es el temor al rechazo. Y yo aquí no quiero ser malinterpretado. Debemos prepararnos para ser rechazados, esa es la verdad. No quiero decirle ánimo que no lo van a rechazar, ánimo que del 100%, no, hermano, te van a rechazar. Eso debes saberlo. Si tú vas a evangelizar pensando en que nunca te van a rechazar, no has comprendido bien lo que significa el evangelio y que la luz irrumpa en las tinieblas. Cristo prometió que sus hijos o sus discípulos serían rechazados porque la gente lo rechaza a Él. Juan capítulo 15. A ustedes los van a rechazar, pero es porque me rechazan a mí. A ustedes los van a perseguir y les van a hacer muchas cosas malas, pero no se desanimen, y se lo estoy diciendo desde antes que suceda. Imagínense los apóstoles ahí
A la víspera de la muerte de Cristo, Cristo les ha dicho, me voy. Ellos van a decir, ¿y ahora de nosotros qué? Jesús se va y ahora toda esta gente se va a encarnizar contra nosotros. Somos 12, no somos tan sabios. Jesús siempre tiene que estarnos corrigiendo. Ahora Jesús se va. Seguramente todas las amenazas de él van a caer sobre nosotros. Y Jesús le dice, sí, van a caer sobre ustedes. Pero no teman. Esa es la voluntad de Dios. Debemos tener una mente bíblica, una cosmovisión que comprende el Evangelio y que el Evangelio es contrario al pensamiento mundano. No estamos comunicando algo que la gente quiere saber. Estamos comunicando la verdad, que es lo que la gente necesita saber. Hay una diferencia entre lo que quieren saber y entre lo que necesitan saber. Así que cuidado con poner el temor al rechazo como una limitación autoimpuesta, porque primero, Cristo lo ha prometido. Y segundo, forma parte de una cosmovisión cristiana correcta. Dentro del temor al rechazo, podemos mencionar otra vez o recordar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo al evangelizar es que yo pueda convencer a esa persona inmediatamente y que haga una supuesta oración para que luego vaya a la iglesia y bueno, ya lo dominé. O el objetivo es comunicar el mensaje, independientemente de los resultados. Ese es el objetivo. Yo no voy a perseguir los resultados. Es que miren, le voy a decir algo. Yo para poder rellenar esta lista, usted tiene que hacer una oración. Hágala porque tengo que rellenar esta lista. No, la oración de fe que enseña la Biblia no es esa oración de fe que la gente enseña afuera. Para nada. No tiene nada que ver. Igual no hay tiempo para hablar de todo, ¿verdad? Pero por lo menos sí puedo decir de una vez que no es lo que la Biblia enseña. Alguien ilustró esta parte de el temor al rechazo y el objetivo como una empresa de envíos. Imagínese que usted, cuando predica el Evangelio, es como una empresa de envíos. Si usted alguna vez le ha llegado MRW o le ha llegado Zoom o le ha llegado algo, ¿cuál es la actitud del que entrega el paquete? Entrega el paquete y espera ahí. Ábrelo para ver, quiero ver cómo reacciona, si te gustó o no te gustó el paquete. Usted entrega el paquete y se va, firme aquí, me voy. No quiero decir que es literalmente igual, pero quiero es que veamos que nuestra responsabilidad es entregar el mensaje. No debemos estar ahí esperando el resultado inmediatamente. Es que tú necesitas creer, mira que yo te estoy evangelizando, tienes que creer, confiésalo, di que Jesús... Pero calma. Entrega el mensaje y ya. No, por eso es que aquí, temor al rechazo. Pero ¿por qué? Usted va a entregar un mensaje. Va a predicar el Evangelio. Si las personas creen o no creen, depende de Dios. Usted es el medio que Dios utiliza y el medio que Dios decretó. Y sí, Dios ha querido salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Sí, pero usted no puede dar resultados. No depende de usted, ni de su esfuerzo, y le voy a decir algo, ni de su elocuencia. Depende de que comunique fielmente la palabra de Dios. Esa es toda su responsabilidad, nuestra responsabilidad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso lo dijo Pablo en Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación. Hermano, usted le está dando. Dios, que es eterno, infinito, inconmensurable, ha dicho que el medio ordinario para que la gente crea es la predicación del Evangelio. Y usted está cumpliendo con ese medio. Usted está teniendo en sus manos y comunicando el poder suficiente para que esa persona se transforme. O para que Dios transforme a esa persona de las tinieblas a la luz. Confíe en la palabra de Dios. Ahí está el poder en predicar el Evangelio. Y eso va a mitigar el temor al rechazo. Repito, nunca va a lograr ir a evangelizar 100% tranquilo, relajado, no importa, yo estoy confiado. No, siempre va a haber algo de temor, pero puede dominarlo si recuerda el objetivo, si recuerda el poder del Evangelio y la forma como Dios lo llama a usted a predicar. La tercera limitación autoimpuesta es la falta de tiempo. Bueno, hermano, yo trabajo más de 10 horas al día, 6 días a la semana, estoy en una empresa donde no puedo salir. No me pida usted que yo vaya a evangelizar todos los días, de 4 a 5. Primero, de 4 a 5 estoy en la empresa, estoy trabajando. No me pide que evangelice los sábados porque trabajo los sábados. Si ve que no tengo tiempo. Bueno, realmente yo creo que esto es una percepción errada de lo que es la evangelización.
Hay muchas formas de evangelizar, no solamente salir a la calle de 2 en 2, 2 horas, o ir a una plaza a evangelizar tanto tiempo, esperar una actividad de la iglesia, porque, y eso vamos a hablar más adelante, es que en esta iglesia nunca se ha hablado de una actividad de evangelismo, por lo tanto yo no evangelizo. Vamos a hablar un poquito de eso, pero la falta de tiempo no es una excusa, no es una limitación verdadera, es algo autoimpuesto. Y le voy a mostrar acá con unas 2 tablas, creo que no sé si se lee bien, pero yo se las voy a ir comentando. Hay por lo menos 6 formas de evangelizar para que usted vea cómo puede administrar su tiempo y sus decisiones. Primero, en sitios públicos. Esto pues involucra lo clásico, salir a evangelizar con otros hermanos en la plaza, en algún lugar, etcétera. Se evangeliza a las personas desconocidas. Y el modo puede ser persona a persona. Agarro a una persona, me siento con el tiempo correcto. No es tome tratados y ya evangelizamos hoy, cumplimos porque entregamos 100 tratados. No. Comunicar el mensaje persona a persona o en grupo se puede hacer también. Y es una de las formas, pero la otra forma puede ser en el trabajo, no en las horas de trabajo obviamente, pero en el trabajo siempre hay tiempo, antes de empezar la jornada, en la hora de almuerzo, después de la hora de trabajo, seguramente usted comparte quizás el ruta o comparte algo adicionalmente al trabajo. Lo cierto es que usted se relaciona con personas en conversa, posiblemente o mayoritariamente en el trabajo. Y eso puede ser también persona a persona o en grupo. La cuestión es ser ágiles, poder aprovechar las oportunidades. Dios nos da oportunidades, hermanos, se los aseguro. Dios, como decimos nosotros aquí, nos las pone en bandeja de plata. ¿Y nosotros sabe qué hacemos? No, decimos no. Pero Dios da oportunidades. Incluso de que la gente nos pregunte. Es una cosa tan vergonzosa porque la gente nos pregunta, ¿y qué piensas tú de la Biblia? No es que yo soy cristiano, ¿verdad? Nah, no sabía. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero mire, estamos volviendo al tema de la forma. Puede ser en el lugar de estudio. Si somos bachilleres o somos universitarios, mire, en la universidad hay cantidad de tiempo. ¿Y cómo le encanta a los universitarios hablar de filosofía, de la verdad, de la palabra, etcétera? Siempre están cuestionándolo todo. Bueno, usted es un creyente que puede aprovechar eso para evangelizar. Se puede hacer, claro que sí. Una vez más, persona a persona o en grupo, quizás, recuerdo yo a veces en el comedor, era propicio para hablar ahí, entre ellos la gente empezaba y preguntaba, bueno, tú no oras al comer, no, es que yo no soy cristiano, ¿por qué? ¿Qué piensas? Siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Otra forma, en la casa propia, en mi casa, con mi familia. Quizás algunos de ustedes no tienen toda su familia cristiana, ¿no? Sino solamente usted es cristiano en su familia, o solamente usted y su mamá, o su papá, o usted y su hermano, o su hermana, pero hay otros que están allí alrededor que no conocen del Evangelio. Y nosotros podemos predicar el Evangelio en casa, ahí, con la vivencia del día a día, aprovechar circunstancias y decir, esto me va a servir como trampolín para predicar el Evangelio. Cualquier cosa, desde el perdón de pecados, una mala actitud, o el hecho de que usted dé de gracia a algo y explica después por qué dio las cosas de gracia sin que lo merezcan. Oportunidades para evangelizar. En la casa de otra persona, bueno, si no puedo en mi casa, si mi familia, etcétera, bueno, hermano, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si en su casa hacemos una reunión evangelística? Yo no soy muy bueno yendo por la calle, hablando duro en las plazas, pero usted me trae acá un inconverso a su casa todos los martes y yo lo evangelizo. Bueno, hermano, vamos a darle. Vamos a invitar a la comunidad, vamos a invitar a los familiares que vengan a este lugar ciertos días de la semana y usted les predica el evangelio. Bueno, gloria a Dios, así también se puede evangelizar. Igual, persona a persona o en grupo, quizás hay algunos desconocidos o quizás hay algunos conocidos, pero se predica el evangelio. Y finalmente, en el local de la iglesia. ¿Quiénes se evangelizan en el local de la iglesia? Todos. Toda predicación debe ser evangelística. Por tanto, si usted cree que no tiene la habilidad de hablar en público o no puede disponer su casa para evangelizar, invite a una persona a la iglesia. Y allá mucha gente lo va a evangelizar. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los anuncios, todos los domingos aparece una imagen y que dice, invita a una persona a la iglesia. O no sé si no la han visto.
Pero ahí está, o sea, es algo sencillo, invite. No tengo esa habilidad, bueno, no importa, invite a que la gente venga. Pero le estoy dando por lo menos 6 formas. Y en función de lo que estamos diciendo aquí arriba, no tengo tiempo. Bueno, ¿qué tanto tiempo le conlleva invitar a una persona a la iglesia? O ir a la casa de un hermano o predicar dentro de su misma casa cuando usted está ahí con sus familiares. ¿Qué tiempo necesita para eso? No, esto es una limitación autoimpuesta. Y la última limitación sí es un poquito, tenemos que comprenderla bien, pero también puede ser una limitación, la falta de piedad. Hermano, es que yo no soy tan piadoso. Yo creo que los que predican, los que tienen ese don de evangelizar, que por cierto no hay un don específico, todos somos evangelistas, yo no siento ese fervor, ese llamado a evangelizar, y soy como un poquito pecador. Yo quisiera ser primero más santo para poder cuando yo predique que la gente se convierta. Bueno, eso hay que manejarlo bien. Primero, obviamente, si usted es un cristiano que está en un pecado escandaloso, no predique. Usted necesita disciplina eclesiástica. Usted necesita estar en paz con Dios y evaluar si realmente es cristiano. Si usted está en un pecado escandaloso. No es que, hermano, yo estoy en adulterio y por eso no quiero predicar. Si no predique, definitivamente no predique. Pero si usted es un cristiano imperfecto como todos nosotros, puede predicar. Si es cristiano, puede predicar. Que no sea esa una limitación autoimpuesta. Y a veces incluso hay autores que dicen el hecho de que quizás mi vecino vio una mala actitud con mi hijo y eso me avergüenza porque yo quiero evangelizarlo. O mi vecino o mi vecina escucharon que yo le grité a mi esposa. Y eso me avergüenza, porque ¿cómo después yo le voy a decir el 7º mandamiento y todo de amar al prójimo si él me escuchó gritándole a mi esposa? Bueno, usted tiene que arrepentirse de eso. Y tiene que dejar de gritarle a su esposa, sí. Pero que eso no sea un impedimento para evangelizar. Y usted puede hablar de su vergüenza con el que está evangelizando y decir, usted también necesita la gracia de Dios. Y que se evidencie el cambio en su vida. Y aquí puedo tocar un tema importante. Hay gente que está enseñando que es suficiente predicar con el testimonio. Y les voy a decir, no es suficiente. Es necesario tener vidas piadosas que agraden a Dios, pero con el testimonio suyo, usted no está predicando el mensaje. Usted confirma el mensaje. Que el mensaje que usted predica, usted lo vive. Pero el testimonio no va a salvar a nadie. Eso se lo garantizamos. ¿Por qué? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que creyentes muy pecaminosos han estorbado a la hora de evangelizar. Sí, cuando uno evangeliza, lo primero, si usted le ha pasado, es no, pero es que yo conocí un pastor en una iglesia que se robó la plata, o yo conocí a un vecino mío que era evangélico y será más mentiroso que quién sabe qué. Para ser evangélico como eso yo no soy. Y eso es verdad y eso sucede. Pero una vez más, su objetivo no es dejar en alto la iglesia local. Su objetivo es predicar el evangelio de salvación. No es defender a los cristianos, no, porque él no sabe muy bien lo que es los diezmos y él manipula. No, sí, él pecó. Y quizás es un estafador, un falso profeta, pero yo te quiero predicar el evangelio. Escúchame lo que te quiero decir. Ese es el punto. Hay que tener cuidado entonces con esta limitación autoimpuesta. Si definitivamente está en un pecado escandaloso, no lo haga, pero si es un cristiano imperfecto, como todos nosotros, evangelice y el Señor lo va a ayudar. Hablemos un poquito de esta cultura de evangelización. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con cultura de evangelización? Bueno, esto lo extraje del libro de 9 marcas de la evangelización. Esto no es algo que me estoy inventando, pero creo que es algo bastante bíblico. Creo que es algo correcto, porque últimamente nosotros, como iglesia evangélica, le estamos prestando demasiada atención a las actividades, a los programas, y estamos dejando a un lado el mensaje, y estamos dejando a un lado a Cristo. Por eso, una vez más, y esto tiene relación con la clase anterior de la adoración. ¿Cuándo adora usted? ¿Solamente el domingo? No, toda la semana. Lo mismo. ¿Cuándo podemos evangelizar? ¿Solamente por una actividad de la iglesia? No. No necesariamente. Entonces, esta cultura de evangelización, o a lo que nos referimos, es ideas y acciones bíblicas de la iglesia local, de todos nosotros.
Y ya vamos a hablar de que el evangelismo no es una cuestión de que es que aquí no hay un ministerio evangelístico, aquí no hay un líder que me motive, que nos llame, aquí hace falta. Le hablan con el pastor Luis, pastor, yo quiero ser, ¿cómo se dirá? El presidente del ministerio evangelístico. Esas ideas y esas acciones bíblicas deben ser un estilo de vida constante, y no solamente en un evento. Es decir, nosotros debemos evangelizar naturalmente, que se desborde de nosotros el evangelismo. Que sin querer queriendo, como dijera aquel personaje famoso, estás evangelizando naturalmente. No estás esperando que alguien te mande una actividad. Y eso requiere amor por Cristo. O sea, esa idea bíblica es un amor por Cristo constante, que a pesar del desánimo, a pesar de lo que sea, usted dice, Señor, quiero honrarte y quiero que mucha gente te conozca. Y eso puede salir adelante cuando amamos más al Señor. Cuando confiamos en el poder del Evangelio y no en los métodos. Eso es tener una idea y acciones bíblicas constantes. Y bueno, aquí podemos hablar de muchos métodos, algunos buenos, otros no. No importa el método, importa el mensaje. Debemos también, en esta parte de tener ideas y acciones bíblicas, debemos ver a la gente con claridad. Debemos pensar de las personas, forma parte de las ideas bíblicas. Pensar de las personas bíblicamente como el Señor dice quiénes son. Son personas con dignidad, todos por igual, porque son creados a la imagen de Dios, sí, pero también son personas pecadoras, que necesitan del Evangelio, que van quizás a rechazar, pero que están equivocados, que necesitan guía, que necesitan a alguien que les enseñe. O sea, aprender a ver a la gente que está afuera. No menospreciar, pero tampoco no sobreestimar. O sea, bíblicamente lo que el Señor enseña. Y también, para tener una cultura de evangelización, hay que comprender que la evangelización es un trabajo de todos. Aquí no hay que un don de evangelización, un don de evangelista, es que el hermano tiene el don, yo no tengo el don. Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, ¿a quién se la dio? A toda la iglesia. Cuando Pedro dijo que somos nación santa para anunciar las virtudes de aquel, ¿a quiénes fueron? ¿Solamente a los pastores? A toda la iglesia. A toda la iglesia. Por eso, si usted ha pensado que esta iglesia está equivocada porque no tiene una actividad o no tiene un programa definido, establecido y constante para evangelizar, el que tiene que revisarse es usted. Porque el evangelismo no depende de una actividad, sino de que usted vaya y predique el evangelio. Y no es algo solamente de los pastores, de los líderes, es de todos. Y si esta iglesia, el Señor, nos evalúa como que no evangelizamos, somos todos. Y no es culpa de una sola persona. Todos tenemos el deber. O sea que eso es una parte de esa cosmovisión o de esa cultura de evangelización. No tengo que esperar que me digan, vamos a evangelizar. Definitivamente no. Puedo hacerlo, puedo tomar la iniciativa tranquilamente. Y, por último, yo estoy resumiendo lo que dice todo este autor. No hay que tener temor exacerbado de la duda o la opinión ajena. No, ¿cómo se le va a ocurrir que la iglesia va a dejar a un lado los teatros? ¿Cómo se le ocurre que la iglesia va a predicar justamente donde hay personas que son musulmanes? Bueno, lo lamento, ellos necesitan el evangelio. ¿Cómo usted le va a predicar a una persona que es homosexual? No, no le voy a predicar porque lo va a ofender. No, voy a predicar con amor, pero voy a predicar. La gente de afuera no tiene que darnos directrices para evangelizar. Es Cristo que es la cabeza quien da las directrices. Y no la gente de afuera que dice, no, no haga esto, no haga aquello, usted no puede evangelizar así. ¿Quién le dijo? Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que no debemos esperar una actividad en específico para hacerlo. Yo creo que, en función también de lo que dicen muchos otros autores, lo que nos falta es planificación. O sea, tener en mente que es nuestro deber y decir, bueno, ¿cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Voy a compartir dos testimonios. Uno que leí acerca de John Bunyan y otro que fue personal. Dice el autor del libro de Whitney
que John Bunyan escuchó o fue movido a creer en Cristo mayoritariamente por una conversación que escuchó entre dos señoras que estaban hablando. A él no lo estaban evangelizando. Estaba escuchando a dos personas hablar del Evangelio. Pero él, con escuchar eso, fue movido a creer en el Evangelio. O sea, es algo, se da cuenta que esto es un Evangelio de todo el tiempo, no es solamente de una actividad específica. Y segundo, cuando estaba en el seminario, aprendí del evangelismo de forma práctica con un hermano. Este hermano evangelizaba y nos humillaba a todos los que estábamos ahí porque nosotros, sin saber que estaba evangelizando, evangelizaba. Por supuesto que él evangelizábamos en la plaza, etcétera, sí, ahí íbamos y evangelizamos, pero ¿sabe qué hacía este hermano? Íbamos en el transporte público y me empezó a evangelizar a mí. Yo nunca voy a olvidar eso. Porque en el transporte público de allá se está prohibido ventas y está prohibido hacer un show ahí. O sea, no se puede montar nadie a hablar ahí públicamente adentro del metro. Pero él me estaba hablando a mí. ¿Y quién me va a decir que no me puede hablar a mí? ¿Se da cuenta? El mundo puede decir no evangeliza dentro del metro, pero él me está hablando a mí y me está diciendo, me está evangelizando. ¿Conoces tú lo que la ley dice acerca de Cristo, acerca de tu pecado? Y entonces yo inmediatamente, si sabe que yo soy cristiano, entonces seguí el juego con él. Bueno, sí, no es que estaba fingiendo, porque estábamos hablando de la palabra de Dios. Sí, esto, aquello. Y cuando yo veo a nuestro alrededor, todos nos estaban mirando. O en una cola en el supermercado también. Se volteaba y me empezaba a evangelizar. Y yo decía, me volvió a ganar. Me empezaba a evangelizar a mí en la cola del supermercado. Y la gente, yo miraba al de atrás y el de adelante, todos estaban ahí. Y no pueden decir nada, porque eso es una conversación ajena. No quiero decir que esa sea la única forma de evangelizar, pero lo que quiero decir es que, miren, hay muchas formas de hacerlo. No pongamos la excusa del tiempo, de la preparación, de que yo no he estudiado teología, etcétera. Hay muchas formas. Esto debe ser una cultura, una forma natural de hacer, de pensar, de compartir el evangelio. Algunas otras personas mandan también notas de voz por WhatsApp y evangelizan. Y entonces la otra persona sabe que esa es una comunicación evangelística y coloca la nota de voz pública. O sea, la coloca ahí. Está escuchando, pero mucha gente también está escuchando. Los demás tienen el derecho de colocar su música inmoral y obscena. Nosotros tenemos también el derecho de colocar una nota evangelística en nuestro WhatsApp y que la gente escuche. ¿Quién dijo que no? Hay formas de hacer. No solamente salir a evangelizar de 2 en 2 a las 3 de la tarde cuando el sol está que quema y la gente está ocupada. Bueno, pero ¿por qué no sale? Pues hermano, son las 3 de la tarde y la gente está ocupada en sus casas y son amas de casa, están haciendo lo suyo. No creas que es que tú no eres un buen evangelista. Quizás es la forma como lo estás haciendo. Así que, bueno, espero que el Señor nos motive a hacerlo, hermano. Piense en ello. Las cosas que no se planifican no se hacen. Así como si uno planifica estudiar la Biblia, si no planifica la oración, si no planifica evangelizar, tampoco lo va a hacer nunca. No espere que otro lo mande. Hágalo. Por honor a Cristo. Hágalo para que el mundo conozca quién es el Señor. No sé por qué no avanza, pero las conclusiones van en función de lo que aprendimos. Recuerde siempre el Evangelio, no solamente para predicarlo, sino para que usted mismo se afiance en lo que es el Evangelio. Número 2, tenga cuidado con las excusas, que ninguna es válida. Y número 3, aprendamos a ver el evangelismo como una forma de vida y no como una actividad de la iglesia. Y que el Señor nos dé la gracia para predicar el Evangelio fielmente hasta que Él venga. Amén. Oremos.